nombre es Carlos Telles. Soy el pastor principal de la primera iglesia bautista de Coral Park. Es una alegría para nosotros tenerle en nuestro canal y así también deseamos que el servicio de hoy, que va a empezar dentro de unos minutos, pueda ser de bendición, que el Señor hable a su corazón y su vida sea edificada para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes y buenas noches, mis queridos hermanos. Sabemos que ahí en sus hogares están ustedes dispuestos a alabar a nuestro Señor y también a poner sus necesidades, tanto de ustedes como las de sus familiares y de sus amigos. Así que bueno, esta noche estamos dispuestos a alabar a nuestro Señor, dándole gracias sobre gracias por todo lo que nos ha dado, lo que nos da y lo que nos dará. Amantísimo Padre, amado celestial, bendito Dios, grande es tu misericordia, grandes son tus bondades. Padre, aquí estamos tus hijos para reconocer así, Señor, tu grandeza y tu poder. Te damos gracias porque somos hijos tuyos. Tú fuiste el que nos elegiste, Señor, y aquí estamos. Recibe nuestro agradecimiento por todo lo que tú nos das. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pon tus ojos en Cristo. En medio de esta situación por la que estamos atravesando, tenemos que tener nuestra mirada en aquel que derramó su sangre allí en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pon tus ojos en Cristo. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es tu faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ven pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos
Y seguimos alabando a nuestro Señor. Y en esta oportunidad traemos a nuestra hermana Cari González, que va a presentarnos los motivos de oración que ustedes nos han hecho llegar. Así que, Cari. Buenas noches, queridos hermanos. Les invito para que se unan con nosotros en estos motivos de oración que serán mencionados, los que ustedes nos han traído, pero a su vez también los que ustedes tienen ahí en su casa, que todos unidos en un mismo sentir. Así que le pedimos al Padre nuestro que nos cuide, que nos bendiga. Gracias, Señor, te damos en esta hora, mi Dios, por la oportunidad de clamar a ti, Señor Jesús. Tú eres, Padre, mi Dios, el que creaste cielo y tierra, Señor. Sabemos, Señor, que para ti nada es imposible, Señor. Tú estuviste, Señor, con el pueblo de Israel, guiándolo, Señor, mi Dios. Gracias yo te doy, Señor, porque en ese tiempo tú estuviste con ellos, Señor, mi Dios. Así también, Señor, vemos, Padre Santo, cómo utilizaste a Moisés, Señor, para interceder, Señor, por esas plagas que el pueblo pasó, Señor. Y tú le respondiste a Moisés, Señor. Nosotros hoy, Señor, clamamos a ti con la certeza también que como escuchaste, Señor, a nuestro hermano Moisés, Señor, tú también nos escuchas a nosotros, Señor. Tenemos fe, Señor Jesús, tenemos fe, Padre Santo, que tú estás escuchando el clamor de tu pueblo, de tus hijos, Señor, ahí en esos hogares que en estos momentos ellos están, Señor, intercediendo por sus necesidades, mi Dios. Intercedemos, Señor, y te damos gracias, Señor, por los pacientes de Lupita que están estables. Ella te pide, Señor, trabajo, Señor, para su hijo Manny. Señor, te pedimos que sea de acuerdo a la voluntad tuya, ya que estamos viviendo tiempos diferentes, Señor Jesús. Así también yo te pido, Señor, mi Dios, que tú seas el proveedor de muchos, Padre Santo, que en este momento, Señor, están pasando problemas de economía, Señor. Tú eres, Señor, el que suplirá, Señor, y en ti, Señor, descansamos, Padre Santo. Gracias por las cosas grandes, Señor, que tú vas a hacer con tu pueblo, Señor Jesús. Así, Dios mío, yo te doy gracias por Isabel y Ramón Fernández, de regreso a su casa, pero seguimos, Señor, apoyándolos, Señor, en esa necesidad que ellos tienen de salud. Y por ellos también te he pedido, Señor, por las personas que tienen edad avanzada, Padre Santo, que los protejas, Señor, allí en sus hogares, Señor, mi Dios. En esta hora yo intercedo por ellos, pero intercedo también por la juventud, Señor, que ellos tengan, mi Señor, la conciencia, Padre Santo, que sepan, Dios, que se ha publicado mucho tiempo de las personas avanzadas, Señor, pero esto está tocando a todo el mundo. Y te pedimos, Señor, por estos jóvenes que no están tomando conciencia, Señor Jesús, te suplico por ellos. También te suplico, Señor, por los ministerios, por los misioneros de todo el mundo, Señor. Especialmente te pedimos protección por Dani, que está empeorando cada vez más, Señor. Te pedimos por su esposa y por sus hijos. Ivonne Heredia, Señor, te pide, Señor, por su hija, por su yerno. Están en cuarentena, Señor. Permita, Señor, que ellos no les toque nada, Señor Jesús. Por sus padres, por los padres de Ivonne, por Maggie, su vecina, mi Dios, que hoy tuvo esa cirugía de mama, también la ponemos en tus manos para que tú seas quien sane esas heridas de Maggie, Señor. Gracias por Ivonne, que está siendo un instrumento tuyo, Señor, y ministrándola a ella. Intercedo por la salud de Esther Hernández, Señor. También te pedimos, Señor, que tú la libertes, Señor, de esta necesidad de salud que ella tiene. Pedimos por el pastor Manolo Sardiña, así también por su esposa Lizzy Pérez, Dios mío, que los dos, Señor, están con el coronavirus, Señor. Libértalos, Señor, de esta enfermedad, Señor. Sana sus cuerpos, Señor Jesús.
También, Señor, te pedimos, Padre Santo, por todos los enfermos, Señor, que en este momento están en los hospitales con el coronavirus, Señor. Te pedimos, Señor, que le dé sabiduría a los médicos, Señor Jesús. Así también intercedemos por los doctores, por las enfermeras. Sé con cada uno de ellos fortaleciéndoles, Señor, porque ahora están luchando con una gran batalla, Señor, de salvar vidas y también que tú los cubras, Señor, con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Así también intercedo, Señor, por las peticiones, Señor, que nuestro el Pastor Carlos Miguel nos está pidiendo por su pueblo Vuelta, Señor, que allí también, Señor, hubo alguien contagiado, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que proteja, Señor, ese pueblo, Señor, así como el pueblo de Marisol, Tamayo, mi Señor, que también han pasado personas contagiadas, Señor, por ese pueblo. Por todos los países del mundo, Señor, por sus presidentes, que te busquen a ti, mi Señor, que cambies tú, Señor, esos corazones de piedra. Intercedo por Bárbara Enrique. Salud. Ayer se hizo el examen del coronavirus. Confiamos en ti que ella no esté contagiada, ya que trabaja, Señor, en un hospital. Intercedo por ella, mi Señor. Así también oramos, Señor, como te acabamos de decir, por todos los enfermos, por todos los médicos, por toda la equipo, Señor, de salud, Señor Jesús. Te pido, Padre Santo, y todos estamos unidos, Señor, en un mismo sentir por el hermano de Magda, Jaime, se llama Jaime, el hermano de Magda, que se contaminó también en Nueva York con esta enfermedad. Pero especialmente Magda te pide, Señor, por su vida espiritual. Ella le habla, Señor, y él no está escuchando. Por ello yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por la vida de Jaime, su vida espiritual. Te pide, Señor, también por las personas que están alrededor de Jaime, Señor. Así, mi Dios, te pido que tú le des fuerza y fortaleza, Señor, al tío de Brenda que está en recuperación, Señor, ha estado muy grave, Señor, ahí en su país, por la familia de Dinora, por Víctor Salud, el esposo de Sofía, por los hijos de Salvadora, por el nieto de Elia Mesa, Señor, protección. Tú conoces a este muchacho, cuántas veces hemos orado por él. También Sonia te pide por salud y por protección para su hijo. Oramos por la congregación, Señor, por los pastores, por su familia, Señor. Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen, Padre Santo. Este es el mismo sentir de todo nuestro pueblo, Señor. Por aquellas personas que no te conocen, que la vida de ellos sea transformada a través de ti. Por todos los grupos de amor en acción, por sus líderes, que continúen con este trabajo que es hermoso, Señor, porque lo hacemos para la gloria y la honra tuya, Señor. Protege su familia, Señor. Y todos en el mismo sentir también te pedimos la salud física, pero también la salud espiritual, Señor, de todos nuestros familiares, amigos, vecinos, Señor, que no te conocen. Estamos en tiempo, Señor, que debemos hacer lo que tú dices, ir y predicar por todo el mundo la palabra de Dios. Es un tiempo difícil. Gracias, Padre, por estos motivos, muchos más que están expuestos. Sé que tú vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Este coronavirus, Señor, nos ha limitado de muchas cosas, pero no nos ha limitado de tener la confianza en ti, de orar, de leer tu palabra, de tener tiempo con familia, Señor. Gracias también, Señor, te estamos adorando y tenemos mucha fe, Señor, de que tú vas a responder, Señor Jesús. Gracias, gracias, porque eres nuestro alimento. Eres el que darás la respuesta a estas oraciones humildemente, te lo estamos pidiendo. Gracias por escucharnos, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y así también oro, Padre Santo, por la palabra que será expuesta ahora por nuestro pastor Carlos Miguel, Señor, que continuamos, Señor, alimentándonos espiritualmente. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias sobre gracias. Amén y amén. Damos gracias al Señor
por esta nueva oportunidad, esta nueva bendición, este regalo maravilloso, poderoso, que Él pues nos permite tener en este tiempo de dificultad que estamos enfrentando. Pero de igual manera sentimos la mano poderosa del Señor. Así estamos continuando nuestros estudios del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, que durante esta etapa pues habíamos iniciado en nuestros grupos de amor en acción en nuestra iglesia de Coral Park. Y continuando esta secuencia de estudio, le invitamos a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, los versículos del 18 al 23. Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23. Dice así la palabra del Señor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esa es la respuesta, la pregunta que Juan el Bautista hace a Jesús y la respuesta que Jesús le concede a Juan, ese precursor, ese hombre que había estado preparando el camino del Señor. Y es que cuando vivimos en tiempos de dificultades, como era el caso en el que estaba atravesando Juan el Bautista, sabemos que estaba en prisión. Sabemos que de alguna manera había sido, al ser privado de su libertad, probablemente como ser humano estaría probablemente cansado, agobiado, agotado, pero también tenía una misión y quería que su misión verdaderamente hubiese llegado hasta el fin, y por eso es que lanza esta pregunta. Y lo curioso es que el Señor no hace ningún tipo de reproche, sino que sencillamente procede a modelar, a mostrarle las grandes cosas que Él podía hacer para que Juan estuviera tranquilo, para que Juan estuviera seguro de que el Mesías había llegado a este mundo. Quiero compartir con ustedes la historia de un señor llamado Bob Weiler. Él perdió sus piernas mientras estaba en la guerra de Estados Unidos con Vietnam. Y él era un atleta, tenía grandes sueños, tuvo que ir a la guerra y en la guerra precisamente pierde ambas piernas. Por lo tanto, es razonable que cada uno de sus sueños, sus aspiraciones en la vida se vieran truncadas, se vieran frustradas. Pudiéramos pensar que todo había terminado para este hombre, pero no cayó para nada en este dilema. Ni la destrucción de sus piernas, ni la amargura posiblemente que esto podía haber provocado en su ánimo, hicieron mella en su carácter. Al contrario, Bob se fortaleció cada vez más. Se refugió en la palabra de Dios, se refugió en la oración, se refugió y descansó en las verdades que Cristo tenía para su vida, y eso le dio una fuerza extraordinaria, a tal manera que hay pudiéramos decir, un análisis de cada uno de sus triunfos. Él hizo una carrera a través de América en una bicicleta normal. Participó en los maratones de Nueva York, Los Ángeles, el triatlón de Hawái, de los Ironman. Tuvo un récord de levantamiento de pesa al levantar 507 libras. Y verdaderamente este hombre es un ejemplo de lo que Pedro dice en su palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
En estos tiempos de debilidades donde también tú y yo estamos viviendo, el Señor nos está diciendo exactamente que Él desea remediar nuestra fragilidad humana, porque estos tiempos sirven para corroborar, para confirmar que nosotros los seres humanos somos frágiles. Y que exactamente cuando nos creemos grandes cosas, estamos haciendo o estamos teniendo un sueño más allá de nuestra realidad, porque nuestra grandeza únicamente es posible cuando descansamos y confiamos en la poderosa mano de Dios. ¿Cómo el Señor entonces se encarga, que nos conoce, que conoce la naturaleza humana? ¿En qué medida el Señor se encarga de remediar nuestra fragilidad humana? Bueno, de varias maneras en este pasaje el Señor se va ocupando de ayudar, de auxiliar a Juan, que se encontraba, pudiéramos decir, frágil, se encontraba débil en este momento, preguntando. Miren qué ironía de la vida. Juan el Bautista preguntando si ese era el Mesías, a esa altura del partido, como diría un buen argentino, a esta altura del partido, como diría un buen cubano, haciendo referencia a un juego de béisbol. Parece raro, pero así ocurre. Es por eso que dice el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y se acercó. El Señor, mis hermanos, entiende nuestras dudas. Vemos tantas cosas y hay tanto que estamos ahora analizando si esta profecía se ha cumplido, si no es la otra la que aún no se ha cumplido, que si de alguna manera el Señor está a las puertas, que si no está a las puertas, que si todavía falta, y hay un conglomerado de opiniones y de posiciones al respecto, cuando nosotros exactamente estamos convencidos de que estamos en los últimos tiempos, que estamos al borde de ese retorno, de ese regreso de Cristo, pero seguimos preguntando, seguimos indagando si será este tiempo o será el otro. En el contexto de este pasaje en el que Juan estaba viviendo, las noticias que le estaban llegando, vemos la sanidad de un hombre que tenía su mano derecha seca. Por cierto, Lucas es el único que menciona que es la mano derecha, porque era médico, como es lógico. Va al detalle. Pero ese mero hecho de este hombre ser restaurado, esa noticia estaba llegando a Juan el Bautista. Los habitantes de Jerusalén, Judea, de toda la costa de Tiro y de Sidón, eran sanados de múltiples enfermedades. Espíritus inmundos estaban saliendo de sus cuerpos y ellos eran librados. Estas eran las noticias que circulaban por toda aquella región en ese tiempo. Y Juan sigue preguntando, Juan sigue indagando, ¿será este o no será? Encontramos la sanidad del siervo del centurión, en los versículos que están anteriores en este capítulo 7. El centurión viene y busca de alguna manera ese respaldo, busca de alguna manera esa sanidad, y ahí está esa noticia. Tiene que haber tocado, tiene que haber impactado, tiene que haber llenado, tiene que haber corrido por todos los militares romanos de aquel lugar, con los que Juan de alguna manera también estaba en choque con ellos. La resurrección del hijo de la viuda de Naín ocurre en este mismo contexto. No todos los días estos eventos ocurrían en la tierra de Israel, pero Juan tenía necesidad todavía de preguntar un poco más si ese era el momento o no era. Se había organizado un grupo integrado por 12 personas que enseñaban a la multitud de una forma jamás vista. Se había pronunciado la regla de oro. Aparece precisamente en el contexto de este momento en el que Juan va a preguntarle a Jesús. No había dudas, mis hermanos, que el esperado Mesías
se encontraba entre su pueblo. No había duda que aquel impacto de Jesús estaba siendo más que evidente en las personas que rodeaban a Juan e incluso en el propio Juan. Aunque él se encontraba en prisión, aunque se encontraba confinado, las noticias estaban llegando. Hoy, aunque tú y yo estemos en casa, esperando que todo este vendaval pase, y a veces la casa desespera o agobia un poco, refúgiate en el Señor y no estés preguntando tantas respuestas, porque ya tú conoces la respuesta. No estés enviando a tus discípulos, no estés abriendo interrogantes. Tú conoces que Cristo viene y viene pronto. Tú conoces que estamos viviendo un momento crucial en la historia de la humanidad. Muchas veces nosotros también hacemos cada una de estas interrogantes. En el versículo siguiente, en el versículo 19 al 20, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y los envió a Jesús para preguntarle. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado. Juan el Bautista nos ha enviado. Qué interesante que los discípulos que Juan envía dijeron: no, es Juan el que pregunta. Porque Juan era el más capacitado para entender lo que estaba sucediendo. Solo tenemos que recordar en los albores del nacimiento de Jesucristo, cuando estaba todavía Juan en el vientre de su madre, y su madre se acerca a María, que estaba también encinta de Jesús. El niño salta en el vientre. Cuando todavía era pequeñito, ya era capaz de reconocer la presencia de Jesús, el autor y consumador de la fe, el salvador del mundo. Y ahora, estando en prisión, casi al final de su vida, todavía tiene que preguntar. Nos han estado hablando desde muchísimos tiempos que este momento iba a venir, y todavía estamos preguntando si es este o vendrá otro. Qué interesante que estemos mirando cada una de estas cosas. Juan el Bautista lo reconoce cuando va a su bautizo. Jesús se bautizó ¿con quién? Con Juan el Bautista. Y él fue testigo presencial, ocular, de que cuando el Espíritu descendió de lo alto, él fue testigo y escuchó aquella voz que decía: este es mi Hijo amado. Ese es Juan el Bautista. Ese es el que está preguntando. Amada iglesia, amados hermanos de los grupos de Amor en Acción, ya no son tiempos de tantas preguntas. Ya son más bien tiempos de afianzarnos en nuestra comunión con el Señor. Son tiempos de buscar a ese Dios de lo imposible, a ese Dios de lo trascendental, a ese Dios grande, a ese Dios que te acompaña y te bendice. Ya es momento de que tú le estés buscando. No es tiempo de tantas preguntas, porque cuando estamos encerrados nos da por preguntar, nos da por inventar y nos da por hacer muchísimas cosas. Habían tantas señales. San Ambrosio dice: no hay soledad más solitaria que la desconfianza. Y es que Juan estaba desconfiando. ¿Será o no será? ¿Ser o no ser? El gran dilema, pudiéramos decir, de la humanidad. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar más convencidos que nunca en estos tiempos que estamos viviendo, de que la presencia de Dios va con nosotros, de que el Espíritu del Señor nos concede sabiduría, que no sabemos exactamente en qué se puede convertir lo que tenemos por delante, pero sí sabemos con toda seguridad que el Señor nos va a acompañar en ese proceso. Y si Él va con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Él marcha a favor de sus hijos, si Él marcha con sus hijos, ¿quién puede entonces levantarse e impedir
que Él haga la obra a la cual ha llamado a su iglesia y a su pueblo. Si usted no ha analizado la realidad, le invito a hacerlo. Vendrán dos tiempos difíciles. El primero, ya lo estamos viviendo. El embate de este virus es un fenómeno mundial, es un efecto global. Pero este efecto va a provocar un gran dilema, un gran problema económico. Y cuando la economía se afecta, entonces empieza el vandalismo, empieza la violencia, empieza el hambre y todas las cosas. Eso va a repercutir, a lo mejor, esperemos que no, pero a veces más vidas se van a perder por esas mismas luchas que lo que el propio virus va a estar dañando en estos tiempos. Así que tenemos tiempos difíciles por delante. Por si fuera poco, hoy los que predicen los huracanes han previsto, creen que se pueden organizar 16 tormentas en estos meses venideros que ya está por comenzar prácticamente, y 12 huracanes. De esos 12, 4 probablemente muy intensos. Entonces, ¿irá a escampar? Las señales que Juan estaba mirando eran las señales, por lo que estaba preguntando, era sencillamente lo que ya Jesús le había dicho en su vida. Así que, mis hermanos, es un buen tiempo para que estemos descansando en esa gran verdad y estemos buscando precisamente esa compañía del Dios poderoso y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 21 de la siguiente manera: en esa misma hora, y miren qué tremendo, cómo el Señor enfrenta nuestra debilidad, o cómo el Señor nos ayuda en medio de nuestra debilidad, muestra su verdad más convincente. El Señor no se pone a decir: Juan, pero ¿cómo tú vas a venir a preguntarme a esta hora? Veo? Juan, pero ¿cómo tú vas a ser la persona que en este tiempo vas a hacer perder tiempo a tus discípulos venir aquí e indagar sobre este asunto? Pero parece mentira, Juanito, ¿no? El Señor, con un respeto tremendo, porque dice Jesús que ese había sido el mayor hombre de los nacidos de mujer. Hay un respeto tremendo por Juan y le dice, o modela para él de la siguiente manera, la manera que aparece en estos versículos: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, y dice la Biblia, y plagas. En ese tiempo también habían plagas, porque muchos dicen: plaga ha existido siempre, y es verdad, pero tan seguida, tan repetitivo, tan combinada con toda esta manera, sería como complejo, ¿no? Porque esto implica precisamente el tiempo que estamos atravesando. El Señor para nada no hace una reprensión. En cambio, le contesta Juan, explicándole, mostrándole delante de sus ojos que Él era el Mesías. Dios también puede resolver nuestras dudas y no rechaza nunca nuestras preguntas. Pregúntele a Dios. El Señor nunca le va a decir: qué tontería me has preguntado. El Señor siempre le va a dar una respuesta, porque te ama, porque nos ama, porque dio a su Hijo precisamente por amor, y lo dio por ti y lo dio por mí, y lo dio para que tú pudieras disfrutar de esa bendición. Tienen que acercarse a Jesús, admítele a Jesús y busca de Él la respuesta. Solo enfrente de Jesús tú vas a poder paliar o enfrentar las dudas o las crisis que en estos tiempos tú puedas estar lidiando. Busca al Señor. Es Él quien tiene verdaderamente una respuesta para hacer. Aunque estamos mirando con muchísimo agrado la manera en que el gobierno ha manejado esta crisis y ha respondido de una manera tremenda, ellos también se van a sentir en algún momento agotados, porque esta crisis a veces es más grande que sus propios recursos. Pero cuando usted descansa en los recursos del Señor son inagotables. Por eso, ante la gran duda de Juan, la gran respuesta de Jesús. Tantas personas se sanaron de enfermedades, de plagas y de otras dolencias que habían, y de espíritus malos, y a muchos ciegos se les dio vista. ¿Y qué necesidad tenemos en estos tiempos de que a los ciegos se les den vista?
porque no estamos hablando, en que el pasaje habla de ciegos físicos, pero hay también ciegos espirituales que mirando no ven. No ven el tiempo que estamos viviendo y no ven exactamente más allá de sus narices. Necesitamos, mis hermanos, pedirle a Dios que abra también nuestro entendimiento y abra nuestros corazones para poder entender esta gran bendición. Estas pruebas físicas ayudaron a Juan y también nos ayuda a nosotros, que usted pueda sentirse acompañado en medio de esta crisis. Dios le puede sanar, Dios le va a ayudar. Por eso oramos por los enfermos, por eso le concedemos tanta importancia que ustedes envíen sus reportes de oración para poderlo compartir. Y cuando hablamos con el Señor aquí, estamos creyendo de que el Señor está contestando nuestras peticiones. Estamos descansando en Él. Pero tenga usted la plena certeza que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. No estemos cuestionando a Jesús en medio de esta circunstancia. No estemos cuestionando nada, porque miren cómo el Señor no cuestiona para nada la manera en que Juan estaba intentando solucionar su debilidad, sino que el Señor, con muchísimo amor y mucha bendición, le está mostrando cuál es el camino. Sigamos, mi hermano y mi hermana, este mismo ejemplo, tú y yo, y donde quiera que estemos, si es por teléfono con nuestros amigos, si es con el vecino a través de las divisiones de nuestras casas, como usted sea, pero háblele a las personas del gran amor de Jesús. Hable del gran mensaje de Jesucristo y eso va a estar cambiando y transformando. A pesar de tus pruebas, a pesar de tus dudas, a pesar de tus incomprensiones, recuerda que Jesús te entiende y te acompaña. Alimenta, mi hermano, alimenta tu fe y la duda se va a morir de hambre. La duda se va a morir de hambre. Por lo tanto, mirando nuevamente este pasaje, el Señor desea remediar nuestra fragilidad humana. No nos creamos que tenemos todas las respuestas, ni que tenemos toda la solución, sino que vengamos y pongamos ante el altar de Jesús nuestras dudas, nuestras inquietudes, y también pidámosle a Dios que nos fortalezca por Él. Él es el único que puede transformar nuestra debilidad en fortaleza. ¿De qué manera el Señor lo hace en este pasaje? Entendiendo nuestras dudas ante los hechos. Hay cosas que no logramos explicar. Escuchando cuando tú y yo preguntamos, si hay alguien que está dispuesto a poner el oído, ese es el Señor. Pero además, mostrando, mi hermano, su convincente verdad, que se cumple de una manera precisa y siempre será de esa manera. Descansemos en ese Dios poderoso, descansemos en ese Dios grande y pidámosle a Él que nos llene de su amor y de su bendición. Oremos. Padre celestial, gracias, oh Dios, por esta porción de tu palabra que nos ha correspondido en este día, pero que tiene siempre un mensaje nuevo y positivo y también de aliento y de enseñanza para nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares y llénale, oh Dios, con tu poder y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, continuamos alabando a nuestro Señor a través del canto y ahora lo vamos a hacer diciendo, diré a la montaña. Todos, vamos a cantar todos ahí mismo donde usted está. Diré a la montaña delante de mí,
quítate y en el mar échate. Creo yo que las cosas que así declaré pasarán si yo creo en Dios. Pasarán si yo creo en Dios. Por eso le digo al Señor delante de mí: quítate y en el mar échate. Creo yo que las cosas que así declaré pasarán si yo creo en Dios. Pasarán si yo creo en Dios. Caminaré ante el Señor, aunque no pueda ver. Esto es solo temporal, el fiel por siempre es. Iré a la montaña delante de mí. Quítate, quítate, quítate y échate en el mar. Creo yo que las cosas que así declaré pasarán si yo creo en Dios. Pasarán si yo creo en Dios. Esto que estamos atravesando, por lo que estamos pasando, esto es pasajero. Ya pasará, ya se quitará, pero siempre manteniéndonos firmes en el Señor, orando, buscando de su presencia. Sostiene lo que diré, no cambiará al hacer. Dios prometió y Él nos dio, el fiel por siempre. Yo creo en Dios, pasarán si yo creo en Dios. ¿A quién se le vamos a decir? Quítate, quítate, quítate. Creo yo que las cosas que así declaré pasarán si yo creo en Dios. Creo yo que las cosas que así declaré pasarán si yo creo en Dios. Pasarán si yo creo en Dios. Pasarán si yo creo en Dios. Sí, Señor. Estamos convencidos, Señor, que si creemos en ti, si tenemos toda la confianza puesta en ti, Señor, estas cosas pasarán. Porque somos tus hijos, Señor. Porque tú te has declarado nuestro Padre, Señor. Porque tú dices que donde quiera que tú estés, ahí estamos nosotros también. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has estado con los hermanos, hijos tuyos, Señor, que han estado desde su casa buscando de ti. En el nombre de Cristo lo hemos hecho, Señor, y estamos orando y entregándote a ti. Amén.